Pedro ajustó la mochila sobre sus hombros mientras el aire helado de la madrugada le arañaba la piel. Eran las 4:50 de la mañana y apenas había luz en la terminal de autobuses de Querétaro. Estaba nervioso, aunque no quería admitirlo. No veía a su madre desde hacía más de un año, y algo dentro de él lo empujaba a hacer ese viaje. No era nostalgia ni remordimiento. Era una necesidad silenciosa. El autobús llegó puntual. El conductor, un hombre canoso con cara de fastidio, revisó su boleto sin levantar mucho la vista. Pedro subió y eligió su asiento, el 18, junto a la ventana. Puso la mochila en sus piernas y se acomodó, dejando que el leve vaivén del motor comenzara a adormecerlo. A su lado, un hombre robusto y moreno, con chaqueta negra y gorra, se sentó sin decir palabra. Pedro apenas le dirigió una mirada. Cerró los ojos y se hundió en un sueño profundo. Pasaron 2 horas. Pedro despertó por una punzada leve en el estómago. El amanecer pintaba los campos de un tono anaranjado. Miró por la ventana. No reconocía nada. Nada de lo que veía coincidía con las rutas habituales del camino hacia Morelia. No eran las montañas que solía ver. No estaban los pueblos de nombres familiares. En cambio, se asomaban paisajes secos, colinas rojizas y árboles torcidos como esculturas abandonadas. Frunció el ceño. ¿Dónde estamos?, murmuró. Volteó a su lado. El hombre que antes lo acompañaba ya no estaba. Su asiento estaba vacío. Pedro extendió el brazo hacia el suelo para revisar su mochila, y al hacerlo notó que su chaqueta se sentía más liviana. Tocó su bolsillo. Su celular había desaparecido. Rebuscó en la mochila. Nada. Tampoco estaba su cartera. El pánico le apretó el pecho como una garra. Se levantó de inmediato y caminó hacia el frente del autobús. «Disculpe, señor», le dijo al conductor. «¿Dónde estamos? ¿Qué ruta es esta?». El conductor lo miró por el retrovisor, molesto. «¿Cómo que dónde estamos? Vamos camino a Ciudad Victoria, Tamaulipas». Pedro palideció. «¿Ciudad Victoria? Pero, yo compré boleto a Morelia. Me subí al camión que salía a las 5 hacia allá». El chofer chasqueó la lengua. «Este autobús salió a las 5 también, pero va al norte. Usted se subió al equivocado, joven». Pedro dio un paso atrás, tambaleándose. «No puede ser. No me di cuenta. El boleto, lo tenía en la chaqueta». Se palpó los bolsillos de nuevo, como si la desesperación pudiera hacer aparecer la cartera. «Me robaron». Estaba dormido y el hombre que venía a mi lado, él. El chofer suspiró. «Mire, ya vamos a mitad del camino. La próxima parada es en un pueblo a media hora. Ahí puede bajarse, buscar una forma de regresar». Pedro bajó la cabeza. Sus manos temblaban. Lo único que llevaba encima era la mochila con algo de ropa, una botella de agua y un libro viejo que su madre le había regalado años atrás. Volvió a su asiento con el corazón latiendo desbocado. «¿Qué clase de idiota soy?», se dijo, apretando los dientes. El viaje ya no era solo un traslado. Se había convertido en una prueba absurda, en un mal sueño del que no podía despertar. El paisaje seguía pasando, indiferente a su angustia. El sol ya había subido, iluminando con claridad los campos desérticos. Miró al frente. El letrero decía, San Gregorio, 27 kilómetros. Pedro respiró hondo. Tenía que bajarse ahí. Buscar ayuda. Llamar a su madre. No tenía dinero, no tenía teléfono. Solo tenía su voluntad y esa vieja sensación de no encajar en ninguna parte. Y así comenzó su verdadero viaje.
El autobús se detuvo con un leve chirrido frente a una gasolinera polvorienta. Pedro bajó los escalones con torpeza, mirando alrededor. El cartel oxidado que colgaba del techo decía, «Bienvenidos a San Gregorio». El calor comenzaba a trepar por el suelo como una lengua de fuego. El lugar parecía suspendido en el tiempo. Había una tienda de abarrotes con persianas a medio abrir, un pequeño restaurante sin clientes, y un par de casas desperdigadas que se desmoronaban bajo el sol. Pedro apretó los labios. Aquel sitio era un laberinto sin salida. Se acercó a un hombre que barría la acera frente a la tienda. «Buenos días, señor», dijo, con voz temblorosa. «Me bajé del autobús por accidente, necesito hacer una llamada, me robaron todo». El hombre lo miró de reojo, deteniendo el movimiento de la escoba. «Aquí no hay teléfono público. Lo más cercano está en la cabina del ayuntamiento, pero abre hasta las 9», señaló con el mentón una construcción blanca a lo lejos. Pedro asintió. «¿Y algún lugar donde pueda sentarme un rato?» «Puede esperar en la banqueta, o en el restaurante, si le sirven algo», añadió, dudando. Pedro agradeció con una inclinación de cabeza y caminó hacia el local. Al cruzar la puerta, un olor a café recalentado y aceite viejo le dio la bienvenida. Una mujer de unos 50 años, de ceño fruncido y delantal desgastado, lo observó desde detrás del mostrador. «¿Va a pedir algo?» «Me bajé del autobús por error. Me robaron el dinero, no tengo cómo pagar, solo busco un poco de sombra». La mujer entrecerró los ojos. «Siéntese. No tengo alma para correr a alguien que anda jodido. Pero no me arme lío». Pedro sonrió con gratitud y se dejó caer en una mesa junto a la ventana. El reloj de pared marcaba las 8:12. Faltaba menos de una hora para que abrieran el ayuntamiento. Se sintió como un náufrago aferrado a una tabla podrida. Sacó de su mochila el viejo libro que llevaba. Pedro Páramo, la novela que su madre le regaló antes de que se mudara a Querétaro. Pasó los dedos por la portada, recordando su voz, su risa, los abrazos al despedirse en la terminal el año anterior. Una lágrima le bajó por la mejilla sin permiso. «¡Qué día tan cabrón!», susurró. En ese momento, un joven entró al restaurante. Llevaba una bicicleta, los jeans sucios y una mochila escolar en la espalda. Saludó a la mujer del mostrador con familiaridad y, al ver a Pedro, frunció el ceño con curiosidad. «¿Eres nuevo por aquí?». Pedro negó con la cabeza. «Estoy perdido, más bien». El joven se acercó, curioso. «Me llamo Luis». «¿Qué pasó?». Pedro dudó, pero algo en la mirada del chico lo tranquilizó. «Me subí al autobús equivocado. Dormí durante el viaje y me desperté sin celular ni cartera. Ahora no sé cómo regresar». Luis silbó con los dientes. «Vaya lío». «¿Y de dónde eres?». «Querétaro. Iba rumbo a Morelia a ver a mi madre». «Te fuiste bastante lejos, compa. Estás en otro mundo». Pedro sonrió por primera vez desde que amaneció. «Lo noté». Luis se sentó sin pedir permiso y dejó su mochila sobre la mesa. «Mira, mi tío trabaja en la comandancia. Podría prestarte el teléfono si le pido el favor. No es garantía, pero le caigo bien». Pedro lo miró con una mezcla de sorpresa y esperanza. ¿De verdad harías eso? Claro. ¿Quién no ha pasado un día de mierda alguna vez? La mujer del mostrador los observó desde lejos y luego se acercó con 2 vasos de agua. «Toma, te ves pálido. El muchacho puede ayudarte, pero no te vayas sin decir gracias». Pedro asintió, emocionado. «No tiene idea de cuánto lo agradezco». Luis se levantó y miró su reloj. «Tengo clase en media hora, pero te llevo a la comandancia en la bici. Son 10 minutos».
Pedro lo siguió hasta la entrada. Subió con torpeza al portaequipajes trasero de la bicicleta y se sujetó como pudo. El camino estaba lleno de baches, pero por primera vez en horas, sentía que algo podía mejorar. Al llegar, el edificio era pequeño, con un par de ventanas protegidas por barrotes oxidados. Luis entró sin tocar, saludó al oficial de guardia y buscó a su tío en una oficina mal iluminada. «Tío César, este hombre necesita llamar a su madre». «Lo asaltaron». El hombre, de barriga pronunciada y camisa abierta hasta el tercer botón, los observó con desconfianza. «¿Y tú cómo sabes que no es un cuentero?» Luis alzó los hombros. «No lo sé. Pero me cae bien». El policía mascó un chicle con desgano. «Está bien. Solo una llamada». «Usa ese teléfono», señaló un aparato negro, desgastado. Pedro marcó con manos temblorosas el número de su madre. Sonó varias veces antes de que una voz dulce y conocida contestara. «Bueno. Mamá, soy yo. Pedro». Un silencio breve, lleno de sorpresa. «Hijito. ¿Dónde estás?» Pedro cerró los ojos. «No sé explicarlo. Me subí al autobús equivocado. Me robaron. Estoy en un lugar llamado San Gregorio». «Dios mío. ¿Estás bien?» «Sí, estoy bien. Conocí a alguien que me está ayudando. Solo necesitaba escucharte. Saber que estás ahí. Estoy aquí, mi amor. Siempre lo estaré. ¿Quieres que te mande dinero? ¿Qué necesitas?» Pedro tragó saliva. «Primero necesito saber cómo volver a casa». Y así, en medio de una tierra ajena, Pedro sintió el calor de un hogar que no veía, pero que aún no esperaba. Pedro colgó el teléfono con la garganta cerrada. Le dolía la emoción, como si la voz de su madre hubiera removido una herida enterrada. Luis lo observaba desde la puerta, recargado contra el marco, con los brazos cruzados. «¿Todo bien?», preguntó, sin insistir demasiado. Pedro asintió. «Ya sabe dónde estoy. Me mandará algo de dinero en cuanto pueda». Le dije que encontraría cómo volver. El tío de Luis, sentado tras su escritorio, soltó un gruñido. «La paquetería abre a las 10. Ahí puedes recoger algún giro. O ir al Oxxo, si lo mandan por allá. Pero no creas que todo el mundo en este pueblo es buena gente. Lo tendré en cuenta». «Gracias», Pedro le sonrió, aunque el hombre no respondió. Luis salió con él al patio exterior de la comandancia. El calor había subido, y el cielo, despejado y brutal, parecía burlarse de su situación. «¿Y ahora qué vas a hacer?», preguntó Luis mientras encendía su celular. «Esperar. No me queda otra. Tal vez busque una sombra donde sentarme». «Aún no desayuno», respondió Pedro con tono resignado. Luis lo miró, pensativo. «Ven a la casa. Mi abuela siempre prepara algo. Y no te va a dejar irte con el estómago vacío, te lo garantizo». Pedro dudó un momento. No quería abusar de la generosidad del muchacho, pero había algo en su manera de hablar, en su disposición natural, que hacía difícil negarse. «Acepto. Te debo mucho». Luis encogió los hombros. «Algún día ayudarás a alguien más. Así funciona esto». Caminaron por calles sin pavimento, entre casas humildes con fachadas de colores desteñidos y perros acostados a la sombra. Al llegar, una mujer bajita, con trenzas y manos agrietadas, los recibió en la entrada. «Luisito, ¿ya desayunaste?» «No, abue. Y este amigo viene conmigo. Le robaron todo. Hay que darle de comer». Ella lo miró de arriba abajo. Luego asintió.
Pásale, mijo. Te ves igualito que mi hijo cuando se quedaba tirado en la central con los zapatos rotos. Pedro sonrió agradecido. La casa tenía un olor cálido, mezcla de café con canela y pan recién horneado. La abuela sirvió huevos con nopales, frijoles y tortillas hechas a mano. Pedro comió como si no hubiera probado bocado en días. ¿Cómo te llamas, hijo? Pedro. ¿Y tu madre cómo se llama? Soledad. La mujer asintió con una sonrisa que parecía guardarlo todo. Con ese nombre, seguro es buena mujer. Siempre he dicho que las soledades tienen alma de abrigo. Pedro no supo qué decir. Le dolieron las palabras. Tal vez era cierto. Su madre había sido abrigo, nido, refugio. Aunque los años y la distancia hubieran levantado muros, seguía siendo ese puerto silencioso al que uno siempre vuelve. Después del desayuno, Luis lo acompañó al Oxxo del pueblo, un pequeño local blanco con refrigeradores ruidosos y estantes mal surtidos. La empleada, joven y aburrida, revisó su sistema. Todavía no llega el giro. Intenta en 1 hora. Pedro asintió. Salieron de nuevo al sol, que ya caía vertical sobre sus cabezas. ¿Qué harás mientras tanto?, preguntó Luis. Tal vez camine. Tal vez piense. Hace mucho que no tenía tiempo para hacerlo. No tardes mucho. Si necesitas quedarte a dormir esta noche, ahí está mi casa. Pedro lo miró, sin saber cómo agradecerle tanto. No olvido a quienes me tienden la mano cuando estoy en el suelo. Tampoco yo olvido a los que aceptan ayuda con humildad, contestó Luis, sonriendo. Pedro caminó sin rumbo por las calles de San Gregorio. Los árboles del parque central apenas ofrecían sombra, pero fue ahí donde se sentó. Sacó de nuevo el libro, abrió una página al azar y leyó en voz baja. Las palabras flotaban como espejos. Se preguntó qué habría dicho su madre si la tuviera frente a él. Tal vez nada. Tal vez solo lo abrazaría, como cuando era niño y llegaba con las rodillas raspadas. Pasó 1 hora. Pedro regresó al Oxxo. Ya llegó, anunció la empleada. Le entregó un billete doblado y un pequeño recibo. Lo sostuvo con ambas manos, como si fuera oro. ¿Alcanzará para un boleto de regreso?, preguntó a la joven. Sí, en la terminal venden boletos para Querétaro. Sale uno a las 3 de la tarde. Pedro sintió que el corazón le latía más rápido. Salió a toda prisa, rumbo a casa de Luis. Lo encontró en el porche, leyendo con los pies descalzos. Llegó el giro. ¿Puedo regresar?, Luis sonrió, levantándose. Entonces terminamos bien el día. Pedro lo abrazó, sin pudor. Fue un gesto espontáneo, genuino. Un lazo invisible los unía ahora. No sé cómo agradecerte. Ya lo hiciste. No todos los días uno conoce a alguien que transforma un error en una historia que vale la pena contar. Pedro se despidió también de la abuela, quien le metió una bolsa con pan y queso envueltos en servilletas bordadas. Para el camino. Nunca sabes cuánto tarda el destino. Y así, con el corazón más ligero, Pedro caminó hacia la pequeña terminal de autobuses del pueblo. Aún le quedaba camino por recorrer, pero había comprendido algo esencial: a veces, el extravío nos lleva justo a donde más falta nos hace mirar adentro. Pedro esperó sentado en la pequeña sala de espera de la terminal. Había una televisión antigua colgada en la esquina, que mostraba un noticiero sin volumen. El ventilador del techo giraba con pereza, como si también estuviera agotado por el calor. Eran las 2:37 de la tarde. En poco más de 20 minutos, abordaría el autobús que lo llevaría de regreso a Querétaro. No a Morelia, como había planeado al despertar esa mañana, sino a su punto de partida. Aunque todo se hubiera desviado,
Sentía que el trayecto no había sido en vano. Una mujer con un niño dormido sobre las piernas lo observaba de reojo. Pedro le sonrió. Ella bajó la mirada, tímida. Se levantó y fue hacia la taquilla. El camión para Querétaro sí llega a las 3, ¿verdad? El joven tras la ventanilla asintió sin levantar mucho la cabeza. Sí. Puntual. Ya viene en camino. Pedro agradeció y volvió a su asiento. Tenía la mochila a sus pies, la bolsa de pan en el regazo y el libro entre las manos. Dejó que la mente se le escapara por la ventana. Recordó la estación en la que todo había comenzado. La prisa. La confusión. El hombre de la gorra negra. La traición muda de aquel rostro al que no volvió a ver. Cerró los ojos y se preguntó si lo encontraría alguna vez. Si valdría la pena buscarlo. Tal vez no. Tal vez lo que debía buscar era otra cosa. Una bocina chirrió y anunció la llegada del autobús. Pedro se puso de pie. Su pecho se llenó de una emoción difícil de nombrar. No era alivio del todo. Tampoco era tristeza. Era una mezcla más densa, como si el alma hubiera envejecido 20 años en unas pocas horas. Subió al vehículo. El conductor, un hombre joven de barba recortada, lo saludó con un gesto amable. Bienvenido. ¿A Querétaro? Así es. Pedro ocupó su asiento junto a la ventana. El aire acondicionado era un bálsamo tras el calor del día. Apoyó la cabeza contra el vidrio y observó cómo el pueblo iba quedando atrás. San Gregorio se despedía sin ruidos, sin ceremonias. Solo el paisaje seco y las casas pequeñas desapareciendo en el horizonte. Pasaron varios minutos. El autobús tomó la carretera. Pedro sacó el libro, pero no pudo leer. Su mente saltaba entre escenas. La voz de su madre, el abrazo de Luis, el pan tibio de la abuela, el teléfono negro de la comandancia, todo parecía de otro tiempo. Una voz lo sacó de sus pensamientos. ¿Te importa si me siento aquí? Un joven de cabello rizado y expresión amable lo señalaba. Pedro asintió. Adelante. El nuevo pasajero se acomodó y dejó su mochila bajo el asiento. ¿Vas lejos? A Querétaro, respondió Pedro. Igual yo. Fui a ver a mi abuela. Hace años que no iba. A veces uno olvida que el corazón también tiene raíces. Pedro lo miró, sorprendido por la frase. Eso que dijiste, me gusta. Es cierto. Uno se aleja tanto que olvida lo que lo formó. Pedro suspiró. Yo iba a Morelia. Quería ver a mi madre. Pero terminé en San Gregorio sin entender cómo. Me robaron en el autobús. Dormía cuando pasó todo. El joven abrió los ojos con incredulidad. ¿Te asaltaron aquí? No en este, en otro. Me equivoqué de camión. Desperté en medio de la nada. Tuve que pedir ayuda. Por poco no regreso. El joven asintió, como si entendiera más de lo que Pedro decía. A veces los errores traen encuentros que uno no habría tenido en su camino correcto. Pedro sonrió. Eso me lo enseñó un chavo allá. Luis. Pues ese Luis parece sabio. Ambos guardaron silencio por un rato. La carretera se extendía como una línea infinita. Pedro sintió que el peso del día comenzaba a disiparse. ¿Y tú cómo te llamas?, preguntó el joven. Pedro. ¿Y tú? Iván. Se dieron la mano. Un apretón firme. Amistoso. La tarde comenzó a caer mientras el autobús avanzaba. El cielo se teñía de colores rojizos, como si el sol quisiera despedirse con dignidad. Pedro observaba todo con más atención que nunca. Cada árbol, cada curva del camino, cada sombra alargada por la luz. Sentía que todo tenía un significado oculto. Cuando pasaron junto a un campo de girasoles,
Iván rompió el silencio. ¿Te arrepientes de no haber llegado a ver a tu madre? Pedro lo pensó. No. Me habría dolido no verla, claro. Pero también me habría dolido no aprender lo que aprendí hoy. Quizá necesitaba este desvío para entenderla mejor. Para entenderme mejor. A veces el corazón necesita perderse un poco. Pedro lo miró. La frase resonó con fuerza. Exactamente eso. El autobús anunció su llegada a Querétaro casi al anochecer. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse como luciérnagas eléctricas. Pedro bajó con paso firme, mochila al hombro y la cabeza más despejada que al amanecer. Iván se despidió con un gesto. Ojalá veas a tu madre pronto. Así será, respondió Pedro. Gracias por compartir el camino. El joven se perdió entre la gente. Pedro caminó hacia la salida de la terminal, respirando hondo. Tenía el pan aún en la mochila. Pensó en Luis. En la abuela. En su madre esperándolo en Morelia sin saber que el destino lo había hecho girar. No importaba. Le escribiría. Haría ese viaje de nuevo. Pero esta vez, con los ojos bien abiertos. Pedro salió de la terminal con pasos firmes. El aire fresco de la noche le acariciaba el rostro, como si la ciudad lo recibiera con brazos abiertos. Las luces titilaban sobre la avenida, y un murmullo constante de motores, conversaciones lejanas y pasos apurados envolvía el ambiente. Era la misma ciudad que había dejado esa mañana, pero él ya no era el mismo. Miró su celular, o mejor dicho, la ausencia de él. No tenía cómo avisar a su madre de lo que había vivido, ni cómo decirle que no había podido llegar. Tendría que escribirle desde un café, o quizá desde algún cibercafé escondido entre calles secundarias, si es que aún existían. Decidió caminar. Su casa no quedaba lejos. Cada paso sobre la acera lo llevaba a un Pedro más presente. No al joven distraído que se había subido al camión equivocado, sino al hombre que había aprendido a mirar a los ojos de la incertidumbre sin parpadear. Mientras avanzaba, recordaba la voz de su madre al otro lado del teléfono. Su tono no tenía reproche, solo preocupación y amor. Eso le bastaba. El reencuentro no había ocurrido como lo planeó, pero había ocurrido en el corazón. El resto, llegaría pronto. Una cuadra antes de llegar a su departamento, una figura familiar apareció sentada en las escaleras del edificio. Pedro entrecerró los ojos. Era su vecina, doña Estela, una mujer de cabello gris, siempre envuelta en su chal color mostaza. «Pedro», exclamó al verlo. «¿Dónde andabas, muchacho? Hoy te vi salir con tanta prisa». Pedro soltó una risa suave. «Intentaba ver a mi madre, doña Estela, pero terminé en otro lado. Me robaron. Fue un día largo». La mujer lo miró con sorpresa. «Ay, hijo. ¿Estás bien?» «Sí. Extrañamente, sí. Fue el tipo de día que te sacude el alma». Ella se hizo a un lado y lo dejó pasar. «Tómate un té. Descansa. Mañana será otro día». Pedro subió los escalones, abrió la puerta de su departamento y respiró hondo. Todo estaba tal como lo había dejado, las sábanas desordenadas, la taza de café a medio terminar en la mesa, el libro abierto boca abajo. El reloj marcaba las 8:42 de la noche. Menos de 16 horas antes, había salido por esa misma puerta con la intención de tener un día común. Dejó la mochila sobre la silla. Sacó el pan que la abuela de Luis le había regalado y lo colocó con cuidado sobre el mantel. Parecía un objeto sagrado. Luego encendió una vela, no por necesidad de luz, sino por el simbolismo. Esa noche merecía un ritual. Se sentó a escribir. En una hoja cualquiera, con una pluma de tinta azul, empezó una carta para su madre. «Mamá. No llegué. Me equivoqué de camino. Pero también encontré el corazón de otra gente. Un chico llamado Luis me dio cobijo, su abuela me alimentó como si fuera suyo, y alguien que no conozco me enseñó a regresar a mí. Voy a ir a verte. No hoy. Pero pronto.
No solo quiero mirarte. Quiero escucharte. Preguntarte cosas que nunca me atreví. Y contarte todo lo que nunca pude poner en palabras. Hoy aprendí que uno puede perderse y ganar algo más grande. Te abrazo desde aquí. Con todo lo que soy ahora. Tu hijo, Pedro. Dobló la carta y la metió en un sobre. Al día siguiente la enviaría. Luego tomó una rebanada de pan, la mordió con lentitud y cerró los ojos. El sabor era simple, pero cálido. Como si llevara dentro las palabras que no se dicen, pero se sienten. Más tarde, antes de dormir, se recostó con el libro sobre el pecho. Las palabras impresas parecían tener un eco distinto ahora. No eran solo letras. Eran reflejos. Una frase le rondaba la mente: a veces es necesario que algo se rompa para que uno escuche el sonido exacto de su interior. No sabía si la había leído, soñado o inventado, pero le pertenecía. Al apagar la luz, no hubo tristeza. Solo una quietud serena. Esa noche, Pedro soñó con un autobús que no tenía número ni destino. Lo conducía un anciano con los ojos llenos de paisajes. Junto a él, en el asiento vacío, estaba Luis, comiendo pan. Al fondo, su madre lo miraba sin decir nada, pero con una sonrisa luminosa. El viaje no se trataba de llegar. Se trataba de vivir lo que el trayecto tenía reservado. Y Pedro, al fin, lo había entendido.